Bien, buenas noches con todos los participantes. Les saluda nuevamente Bill Oyer y continuamos con la sesión número 5 del segundo curso de Derecho Financiero y Bancario, cuya ponencia estará a cargo del doctor Renzo Luna Orquizo, con el tema Tendencia en financiamiento de empresas y proyectos inmobiliarios a través del mercado de valores. El doctor Renzo Luna Orquizo es máster en Derecho por Georgetown University, con especialización en mercado de valores y derecho financiero, magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad ESAM, con especialización en Banca y Estructuración Financiera y Regulación de los Servicios Públicos, y candidato a un MBA por Centrum PUC. Ha sido asociado principal del estudio Echecopar, parte de la Unidad Fiscal y Financiera del Fondo Monetario Internacional, así como abogado de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Superintendencia del Mercado de Valores y del Departamento Legal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. Doctor, grate su presencia en esta ponencia. Le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Anderson. Muchas gracias a Bill Lawyer por la oportunidad de compartir con ustedes algunos insights generales sobre cuáles son actualmente las tendencias en financiamiento de empresas o de proyectos inmobiliarios. Eh, de manera general, un poco para que conozcan un poco las estructuras que se vienen implementando, déjenme compartir mi presentación y arrancamos. Eh, ¿Me avisan si se está visualizando correctamente? Sí, doctor, se ve excelente. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas noches con todos nuevamente. Agradecerles en verdad el interés eh, por estos temas. Definitivamente este curso de especialización es una gran oportunidad para tener un panorama general de muchos aspectos que vienen evolucionando de distinta forma en el derecho financiero y bancario, sobre todo en un contexto en el cual hemos salido de un proceso de pandemia en los años 2019, 2020, perdón, 2020, 2021 y que estamos en un proceso de reactivación económica, pero que tiene ciertas particularidades, por un lado, por el hecho de justamente el impacto que la tecnología y la evolución de la tecnología ha tenido en la forma de contratar y en las estructuras que se plantean, como la necesidad de estos capitales, proyectos que siguen surgiendo, cómo encaminarlos para que también puedan obtener el financiamiento necesario. Y antes de iniciar con el tema, como ven, el tema es un poco las tendencias que actualmente se dan en temas de financiamiento de empresas y particularmente de proyectos inmobiliarios para que estos proyectos, este tipo de empresas puedan obtener esos recursos que necesitan para el desarrollo del proyecto, para eventualmente poder luego vender esas unidades inmobiliarias que se desarrollan en el proyecto y particularmente en el campo de mercado de valores. Seguramente muchos de ustedes saben que el mercado de valores ofrece una serie de alternativas para el financiamiento de empresas por un lado y para la liquidez de los valores, a través de la emisión, colocación de distintos tipos de instrumentos. Lo que nos vamos a centrar básicamente el día de hoy es en algunas estructuras que han Doctor, no se le logra escuchar.
Les pedimos comprensión. En unos instantes el doctor vuelve a ingresar. Me escuchan ahora? Creo que se me fue la señal por un par de minutos. Eh, no sé si ahora me pueden escuchar y Sí, doctor, correctamente. se le escucha Ya, claramente. perfecto, listo. Muchas gracias. Disculpen los problemas técnicos. Comentaba que el mercado de valores ofrece una serie de alternativas en general para empresas para obtener financiamiento, entre otras virtudes que probablemente ustedes conozcan del mercado de valores. Nos vamos a centrar un poco en las tendencias de cómo se ha venido desarrollando este mercado respecto de empresas que buscan obtener financiamiento y desarrolladores de proyectos inmobiliarios que también buscan obtenerse financiamiento a través de mecanismos no tradicionales, porque hay que recordar que efectivamente la banca, los bancos son el mecanismo de financiamiento tradicional al cual se recurre. Sin embargo, sucede que muchas veces las tasas de interés asociadas a la obtención de estos financiamientos a través de estas alternativas es un poco cara, sobre todo para empresas que no tienen el track record necesario o son empresas medianas que pueden estar expuestas a muchos riesgos que se materializan en una tasa de interés más alta. Y en esa línea, el mercado de valores, que es una suerte de intermediación directa entre inversionistas con excedentes y las empresas deficitarias con necesidades de recursos, pueden acceder justamente por las menores tasas y el menor interés que deben pagar por esos financiamientos. Y avanzando un poquito, es importante, sobre todo para los que no lo conocen, repasar algunos conceptos generales de algunas estructuras que más adelante veremos cómo ya se materializan en alternativas de financiamiento para empresas y para proyectos inmobiliarios. Y dentro de ellas tenemos en primer lugar, a los fondos de inversión. Quizás para algunos que no conocen esta figura, los fondos de inversión son unos patrimonios autónomos que tienen una suerte de ficción legal que les reconoce una suerte de autonomía en términos de activos del propio patrimonio y que se constituyen, como pueden visualizar en el slide, a través de los aportes que reciben de ciertos inversionistas, mayormente institucionales, que están buscando obtener una suerte de rentabilidad por esos excedentes, por esas inversiones que quieran realizar, pero que no están en la capacidad, no necesariamente quieren involucrarse directamente en las inversiones, porque como saben, hacer inversiones directamente en acciones, otro tipo de instrumentos conlleva una serie de conocimientos, seguimiento, tiempo, costos que muchas veces estos inversionistas no necesariamente están dispuestos
asumir, y por lo cual encargan a un tercero, que es una entidad especializada con conocimiento, experiencia y tiempo, para que haga esa administración de esos recursos y los invierta. Entonces, ¿cómo funcionan estos fondos de inversión? Pues básicamente tenemos acá a estos inversionistas que hacen aportes a este patrimonio autónomo denominado fondo de inversión a cambio de unas cuotas de participación que representan justamente esa inversión realizada. ¿Para qué? Para que este fondo de inversión, este patrimonio autónomo que es independiente a los inversionistas, independiente a su sociedad administradora, administre esos recursos con el objetivo de invertirlo en distintos tipos de instrumentos financieros, según la política de inversión del fondo, que pueden ir desde acciones, que son emitidas por empresas, por emisores, instrumentos de deuda, es una suerte de financiamiento o directamente en activos inmobiliarios. Entonces, lo que mencionábamos, esta sociedad administradora es justamente la encargada de recibir esos recursos, emitirles a esos inversionistas las cuotas de participación, que son como títulos que reconocen la inversión realizada, y con esos recursos los invierte ya con un nivel de profesionalización, conocimiento y experiencia en distintos tipos de instrumentos, con el objetivo de generar una rentabilidad derivada de esa inversión. Esa rentabilidad se traduce en potenciales distribuciones que este fondo de inversión hace a los inversionistas, distribuciones que a su vez les generan a estos inversionistas rentabilidad. Entonces, tenemos básicamente, por un lado, los inversionistas, por un lado, al fondo de inversión administrado por su sociedad administradora, y los emisores, los que han emitido esos instrumentos financieros en los que el fondo de inversión invierte. Esa es la lógica general de un fondo de inversión. Es una figura, un mecanismo de inversión y posiblemente para los que emiten los instrumentos de deuda de financiamiento que tiene distintas políticas o lógicas de inversión dependiendo del tipo de fondo. Como vamos a ver en esta oportunidad, hay fondos de deuda privada que invierten en instrumentos de deuda, fondos de inversión inmobiliarios que invierten en activos inmobiliarios, y con el objetivo de generar una rentabilidad para esos inversionistas que están participando de ese fondo. Claramente, la sociedad administradora, por ese servicio de administración, ese servicio profesional, cobra una comisión de administración que finalmente se obtiene en función al patrimonio administrado y claramente en muchos casos también hay un porcentaje variable que dependerá del éxito de las inversiones realizadas. Entonces tenemos en primer lugar a los fondos de inversión y tenemos también a los fideicomisos. Aquí hago una salvedad porque sabemos que los fideicomisos son una figura bancaria, pero es importante conocerla también para efectos de lo que vamos a mencionar el día de hoy, porque si bien no es una figura del mercado de valores, actualmente los fideicomisos son un instrumento necesario en las distintas estructuras financieras que se desarrollan con el objetivo de obtener esos financiamientos, garantizar esos financiamientos que da un tercero como respaldo de los activos o algunos casos para encargarse de la administración de esos recursos de forma adecuada. En consecuencia, tenemos en un fideicomiso, que probablemente ustedes lo conozcan, a un fideicomitente, que puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, la que se encarga o lo que hace es constituir este fideicomiso, que también es un patrimonio distinto, con la aportación de activos, distintos tipos de activos. Aquí la Ley General del Sistema Financiero regula que pueden ser desde activos físicos, inmobiliarios, como flujos, derechos, vamos a ver un poquito más adelante. ¿Para qué? Para que con dos fines. Y hay distintas variedades de fideicomisos, pero concretamente lo más usual es con dos tipos de fideicomisos. O un fideicomiso de administración y uno de garantía, o uno que puede tener la doble finalidad. ¿Qué es un fideicomiso de administración? Básicamente, este patrimonio recibe esos activos y los administra con un objetivo.
Cabe indicar que este fideicomiso es administrado por un fiduciario, una sociedad fiduciaria, que es una entidad regulada por la SBS y que tiene una serie de obligaciones y responsabilidades. Entonces, este fiduciario recibe esos activos y los administra con una finalidad, en virtud de una suerte de cascada, que es un orden de prelación de pagos que se va a hacer con los flujos que se generen por esa administración para pagarle a un tercero, para devolverle una suerte de remanente al fideicomitente o con otro fin. Nuevamente que puede sonar una estructura un poco compleja, pero hay que pensar que justamente por qué se le encarga esta administración a este fiduciario en el marco de un fideicomiso, porque probablemente hay un tercero que busca que no sea la propia empresa, el propio fideicomitente quien haga esa labor de administración, sino que sea un tercero, un fiduciario con un deber, con obligaciones quien lo haga, de forma que garantiza que los flujos que recibe ese fideicomiso, por ejemplo, por el cobro de rentas en caso de alquiler de unidades inmobiliarias o de flujos de derechos de cobro, lo haga adecuadamente, cumpliendo un orden, que se le pague de acuerdo a ese orden, de acuerdo a esa cascada a determinadas personas, lo que da un margen de seguridad en esa estructura financiera. Y en el otro caso, cuando hablábamos de los fideicomisos en garantía, sucede que muchas veces en estructuras de financiamiento, tanto tradicionales como un banco, como en mercado de valores, eh, se busca que de alguna forma ese financiamiento esté respaldado con activos del deudor. Y se preguntarán por qué, por qué un fideicomiso y por qué no una hipoteca, por ejemplo. La diferencia básicamente está que en el caso de un fideicomiso, el activo sale del patrimonio del fideicomitente de la empresa y se transfiere a un patrimonio distinto, lo que garantiza la inembargabilidad e inejecutabilidad en principio de esos bienes y los protege de posibles acciones judiciales o legales que puedan interponer los acreedores del fideicomitente de la empresa, porque ya salió de su patrimonio, es un activo que ya no pertenece a la empresa y sí que responde para una finalidad. Entonces, muchas veces a los bancos, a los inversionistas les interesa esa estructura porque de alguna manera saben que como el activo ha salido del patrimonio del fideicomitente, está protegido y solo va a servir para respaldar lo que respalde el fideicomiso, sea una deuda, sea unos bonos, como vamos a ver más adelante. Entonces tenemos esos dos tipos de fideicomisos, nuevamente con la salvedad que el fideicomiso no es una figura del mercado de valores, es una figura bancaria, pero es importante entender también la funcionalidad que tiene y el impacto que tiene la existencia de esta figura al momento de diseñar estructuras financieras un poco más complejas que permiten dar, como mencionaba, cierto nivel de tranquilidad, seguridad a los acreedores, a los bancos, a los inversionistas de que estos activos están fuera del patrimonio o que los flujos que van a entrar a estos fideicomisos van a ser administrados adecuadamente. Y finalmente, como concepto general, tenemos a la titulización de activos. Eh, Probablemente muchos no lo conocen con tanto detalle, pero es una figura del mercado de valores que implica el empaquetamiento de ciertos activos que transfiere el originador con un objetivo que es la emisión de títulos valores con respaldo de ese patrimonio titulizado. Entonces, aquí me paro un momento porque es importante diferenciar una titulización de activos de un fideicomiso, que el fideicomiso puede ser, como mencionamos, de administración, puede ser un mecanismo de garantía, una garantía en estricto, pero la titulización de activos no solamente es recibir esos activos y eventualmente administrarlos y proteger los activos transferidos a este patrimonio, sino que su finalidad primordial es que con cargo a ese patrimonio se emitan instrumentos financieros, títulos, valores o valores mobiliarios, que el objetivo es que hayan inversionistas que compren esos valores mobiliarios y una suerte que financien
otorguen recursos que finalmente el originador necesita. En esa línea, entonces, tenemos en esta figura de la titulización de activos a un originador, que en el caso del fideicomiso veíamos que es un fideicomitente, en este caso el originador, transfiere esos activos, nuevamente esos activos pueden ser activos inmobiliarios, terrenos, casas, flujos dinerarios, derechos de cobro, eh, todo lo que puedan en principio imaginarse que tenga una suerte de determinación o determinabilidad, porque incluso pueden ser futuros, los transfiere a este patrimonio titulizado. Este patrimonio titulizado es administrado por un fiduciario que es la sociedad titulizadora. La sociedad titulizadora es una entidad regulada y autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores para realizar esta función. Hay una segunda diferencia con el fideicomiso, que es un fiduciario autorizado por la SBS. ¿Y qué hace ese patrimonio titulizado? Recibe los activos, pero como mencionaba, la finalidad primordial es que con cargo a ese patrimonio conformado por esos activos, se emiten instrumentos, valores mobiliarios, instrumentos financieros, que la mayor parte de veces, en el 90% de los casos, son bonos. Para quien no tenemos claros el concepto de bonos, los bonos son unos valores mobiliarios, son instrumentos representativos de deuda que tienen un vencimiento mayor a un año y que básicamente son adquiridos por inversionistas, compran estos bonos con el objetivo de proveer esos recursos a un tercero, en este caso el originador, pero con una expectativa de que reciban en el futuro no solamente el capital que han otorgado a ese tercero, sino también un rendimiento derivado de esa inversión, que es su expectativa como inversionistas. En consecuencia, estos inversionistas, al adquirir estos bonos, estos valores mobiliarios, proveen ese financiamiento, el patrimonio titulizado otorga, brinda esos recursos obtenidos a través de esta modalidad de financiamiento al originador, y lo que se busca con esta estructura es que sea a través de una administración o a través de flujos que el propio originador va a otorgar, devolver el principal e intereses de esa deuda que se tiene con los inversionistas y que está representada en estos instrumentos de deuda, en estos bonos. La razón por la que esta sí es una figura del mercado de valores, a diferencia del fideicomiso, es porque nuevamente menciono, en el fideicomiso no tenemos necesariamente a un inversionista, sino básicamente un fideicomisario, beneficiario de la estructura, pero aquí en la titulización de activos sí hay una emisión de instrumentos de valores mobiliarios, sí hay una inversión de terceros que adquieren estos valores, y la razón y la lógica esa justamente es por qué, esta es una figura del mercado de valores, porque cuando sobre todo se hace una oferta pública al público en general para colocar estos bonos, es que hay una suerte de regulación que establece cuáles son los requisitos para hacer esa oferta pública, cuál es la documentación que debe prepararse, qué es lo que debe presentarse a esos inversionistas en términos de información para que ellos tomen una decisión de información. No obstante ello, también como concepto, no vamos a abordarlo en este caso, pueden darse ofertas privadas, que no es tampoco poco común, sobre todo con estructuras de financiamiento de empresas medianas, o incluso pequeñas. Dicho esto, entramos a ver un poco ya cuáles son esas alternativas. Ahora, no digo que no haya más alternativas para que las empresas tengan financiamiento. Claramente, como algunos de ustedes lo saben, tenemos distintas alternativas en el mercado de valores, desde una oferta pública que puede ser dirigida a distintos segmentos de inversionistas y bajo distintos regímenes que tiene regulados la Superintendencia del Mercado de Valores en su normativa, que puede ser ofertas públicas dirigidas al público general, ofertas públicas dirigidas a un mercado especial que se llama el mercado alternativo de valores para pequeñas y medianas empresas, ofertas públicas dirigidas exclusivamente a inversionistas institucionales,
Y tenemos también lo que son las ofertas privadas, que básicamente son ofertas dirigidas a uno o más inversionistas identificados y que se llama privada básicamente porque los esfuerzos de venta, la forma en que se hace la difusión de la información, el marketing y demás, no es dirigido al público general, sino a inversionistas que cumplen con ciertas cualidades o características para calificar dentro de esta oferta privada, son en principio los llamados institucionales, que por su nivel de sofisticación, por su nivel de conocimientos, por su nivel de experiencia, pueden tomar decisiones por sí mismos y no necesitan cumplir con toda esa regulación del disclosure que se tiene que hacer en el caso de una oferta pública. Pero vamos avanzando y tenemos por un lado los fondos de inversión inmobiliarios. Entonces, básicamente, ya habíamos tratado de explicar en qué consistía un fondo de inversión, un poquito cómo era la estructura, y unos inversionistas que adquieren estas cuotas de participación. La adquisición de estas cuotas de participación es a cambio de un aporte en efectivo, con la expectativa de que una sociedad administradora justamente administre estos recursos para hacer inversiones. Hemos hablado en un primer momento que pueden ser inversiones de distinto tipo, acciones, bonos, pero en el caso de los fondos de inversión inmobiliarios tienen particularidades respecto de cuáles son los activos en los que invierte este fondo. Nuevamente, estamos en un supuesto que estos inversionistas hacen esa inversión con el objetivo de tener una rentabilidad, que es lo que busca un inversionista, que se traduce en distribuciones que hace el fondo de inversión a esos inversionistas conforme lo establecido en el reglamento de participación del fondo. Y aquí hago para explicar un poco qué es esto del reglamento de participación. Pues un fondo de inversión, no obstante, es un patrimonio autónomo, no obstante, hay una administración por una persona jurídica que es la sociedad administradora, tiene un conjunto de reglas que regulan cómo funciona este fondo de inversión, desde cómo se administra, cuáles son los órganos que administran de este fondo de inversión, la sociedad administradora, comités de vigilancia de inversiones, la asamblea de partícipes, que es la asamblea de estos inversionistas, pero también establece, y quizás esto es lo más importante para efectos de esta explicación, establece cuál es la política de inversión de este fondo, es decir, en qué puede invertir el fondo, cuánto puede invertir, cuáles son los límites, si este fondo puede endeudarse, si este fondo puede otorgar garantías a favor de sus endeudamientos, regula todo eso. Entonces, es como un estatuto si estuviéramos hablando de una sociedad, y ahí radica un poquito la importancia también de que este reglamento sea claro en términos de inversión. En el caso de un fondo de inversión inmobiliario, lo que tenemos básicamente son dos tipos de inversiones. O sea, este fondo, por como su nombre lo dice, busca hacer inversiones inmobiliarias. ¿Y cómo hace esas inversiones inmobiliarias? Lo puede hacer a través de la adquisición de derechos de propiedad, arrendamiento, usufructo, uso, superficie, cualquier derecho real de naturaleza similar respecto de bienes inmuebles. Es decir, comprar un terreno, comprar un inmueble, comprar un edificio, oficinas. ¿Pero para qué? Porque, como decíamos, tiene que generarse rentabilidad. Lo hace para, para realizar actividades como construcción, remodelación de dichos bienes raíces, con una finalidad última de explotarlos. Explotarlos a través de distintas modalidades. El fondo adquiere un terreno, decide construir, digamos, un edificio y el objetivo puede ser, mi objetivo como fondo es hacer toda esa inversión en la construcción o en el remodelamiento con la expectativa de mañana vender esas unidades inmobiliarias a terceros a un precio de mercado, pero que finalmente reditúe la inversión que hice al momento de la adquisición. O también puede ser que hago esa inversión en todo el desarrollo de todo este proyecto inmobiliario con el objetivo de mañana alquilar esas unidades inmobiliarias, en el ejemplo de un edificio de oficinas, a terceros a cambio de una renta. Que una renta en el tiempo o en el plazo de los respectivos contratos de arrendamiento genere los flujos suficientes que trayéndolos a valor presente me generen una rentabilidad respecto de la inversión original efectuada.
como un poco este es el ejemplo de un fondo. Claramente los fondos pueden variar un poco sus políticas de inversión según el modelo financiero con el cual se constituyó el fondo y las necesidades necesidades y expectativas de los inversionistas, pero pueden estar orientados al desarrollo y adquisición en general de edificios de oficinas, centros y locales comerciales, centros de almacenes y depósitos, playas de estacionamiento, otros locales y otros sectores. Y cuando nos referimos a otros sectores es que puede ser que este es un fondo de inversión inmobiliario únicamente al tema de alquileres de oficinas o dirigida únicamente al desarrollo de proyectos inmobiliarios para vivienda o almacenes o un sector específico de la industria. Entonces, eso puede variar según la política de inversión del fondo. Como mencionaba, que es lo que le genera valor, rentabilidad al fondo, son o las rentas, en caso de contratos de arrendamiento, contratos de usufructo, o la enajenación, transferencia de ese activo a un tercero, una vez que lo adquiere, desarrolla el proyecto inmobiliario, cuando lo transfiere a un tercero, claramente va a ser a un precio que compense no solamente la inversión en el terreno, sino también toda la construcción que se haya hecho y el valor agregado que se le ha concedido, o la propia apreciación del valor. Es decir, un fondo puede adquirir ahora un terreno, un edificio, un inmueble a un precio que considera que es atractivo, que puede incluso estar subvaluado o que haya encontrado un buen precio, con una expectativa claramente que en el futuro haya una apreciación de ese valor y lo pueda vender a un mayor precio y que claramente el margen, el diferencial, sea la rentabilidad que ha obtenido el fondo por esa adquisición y posterior venta. Adicionalmente, tenemos valores relacionados a bienes raíces y aquí nos referimos a, en este caso, que también puede ser, y lo digo, puede ser que el fondo de inversión inmobiliario tenga las dos opciones, directamente adquirir activos inmobiliarios o también solamente valores relacionados a bienes raíces y que en este caso último nos referimos a que el fondo por su naturaleza, de repente, porque no tiene los conocimientos o porque no está buscando encargarse del negocio, no invierte en activos inmobiliarios, sino lo que invierte, por ejemplo, es en acciones de empresas inmobiliarias o de vehículos inmobiliarios que han sido constituidos, los llamados SPV, que han sido constituidos con el objeto de desarrollar proyectos inmobiliarios. Entonces, en este caso, el fondo compra esas acciones en ese vehículo que recién se ha constituido, en esa empresa inmobiliaria, para que, con la expectativa de que sabe que esa empresa inmobiliaria va a desarrollar con toda la actividad inmobiliaria una serie de proyectos y con la expectativa de que vaya bien y que se generen rentabilidad en términos de ingresos que finalmente se deriven en dividendos para el fondo en su calidad de accionista de estos SPV o de estas empresas inmobiliarias. Esos dividendos se traducen claramente en una suerte de rentabilidad por la inversión realizada. Y acá una pausa porque es importante entender que un fondo de inversión, si bien es un mecanismo interesante, un fondo de inversión no es como una persona jurídica, en principio que tiene puede no tener un plazo de duración y puede ser indeterminado, sino que es mandatorio incluso que se establezca cuál es el plazo de duración del fondo que normalmente, salvo casos puntuales, normalmente no va más allá de los 10, 12 años. ¿Por qué? Porque claramente es algo que busca canalizar recursos, hacer inversiones, generar rentabilidad en un momento, en un contexto dado, pero no busca ser perenne en el tiempo. No obstante, que incluso llegado al vencido del plazo de este fondo puede extenderse según los inversionistas así lo acuerden, tiene una duración. ¿Y por qué quería mencionar esto de la duración? Porque es importante entender que el fondo no busca quedarse con los activos, sean activos inmobiliarios, sean las acciones durante indeterminadamente, sino buscan generar una inversión y luego lo que va a buscar es una suerte de salida de esa inversión. En el caso de activos inmobiliarios, tenemos, por ejemplo, claramente cuando es adquisición y venta, adquiere el activo inmobiliario con la expectativa de venderlo a un mayor precio, se genera la rentabilidad, ese margen, que es lo que le genera rentabilidad a su vez a los inversionistas, y ok con ello. O en el caso de que es para rentas, para alquiler, usufructo, alquila durante determinado plazo
esos bienes y lo que hace es luego también salir de esa inversión. Sea, normalmente lo es a través de la cesión, o sea, venta de la propiedad de un tercero y cesión de esa posición en el contrato de arrendamiento a ese tercero. Pero ¿por qué voy a esto? Porque la finalidad del fondo no es mantenerse en esa posición en la inversión indeterminadamente, sino eventualmente salirse. Porque también no es que los inversionistas que invierten en el fondo de inversión lo hagan con una expectativa muchas veces de 30, 40 años, sino es, oye, quiero, a ver, tengo estas opciones, me das 10 años invertir en este fondo, me prometes una rentabilidad 20%. Entonces, claramente mi expectativa es que en 10 años haya generado toda la rentabilidad esperada y poder en ese momento evaluar otras opciones. Eso tenerlo claro porque no obstante, en este caso de los fondos de inversión inmobiliarios que invierten en activos, es con una finalidad de permanencia en esa posición, como por ejemplo nosotros podríamos tener si mañana decidimos comprarnos un departamento para alquilarlo, pero no tenemos claramente la intención de venderlo en el futuro porque para nosotros es un activo valioso. Distinción ahí clara. Ahora, este tema de la inversión de los fondos inmobiliarios es un poquito más complejo porque claramente, si bien el fondo adquiere el inmueble, los terrenos, todo lo demás, muchas veces no necesariamente realiza la función del desarrollo del proyecto inmobiliario. Entonces, lo que sucede en muchos casos es lo que busca es asociarse con una desarrolladora, un SPV, una empresa inmobiliaria que va a ser la que desarrolle el proyecto inmobiliario. Entonces, lo que le está facilitando de alguna forma el fondo son los recursos al adquirir el proyecto, dárselo para que lo desarrolle y luego que en un momento cuando el proyecto está desarrollado y se comience a generar flujos, ese SPV o esa empresa puede adquirirlo y, como decía, el fondo salir de su posición. Y en esa línea de esta asociación con estos desarrolladores inmobiliarios, hay una suerte de figuras y contratos adicionales que se celebran. Algo que estuvo en los años anteriores y que bueno, ahora se está revaluando eran los famosos contratos de asociación en participación, que básicamente la empresa inmobiliaria era el asociante y el fondo el asociado, con el objetivo de que sea el fondo una suerte de proveedor de recursos para que el desarrollador inmobiliario haga toda la construcción, desarrollo del proyecto inmobiliario y los esfuerzos de venta, y el asociado, en este caso el fondo, busca obtener una suerte de rentabilidad por su participación en este proyecto. Y igual, estas estructuras de asociación participación y otras similares tienen contratos y figuras adicionales que un poco buscan proteger a los fondos de que efectivamente van a estar cubiertos ante potenciales contingencias de que no se desarrolle adecuadamente el proyecto inmobiliario, que me refiero básicamente a garantías por ahí hipotecas, por ahí fideicomisos, que también lo mencionamos. Pero es un poco la lógica. Dicho esto, pasamos a una segunda figura de fondos de inversión. Sigue siendo un fondo de inversión, pero es distinto respecto de los fondos de inversión inmobiliarios que comentábamos hace un momento por justamente su estrategia de inversión, su política de inversión. ¿Por qué? Igual, el fondo, administrado por una sociedad administradora, recibe los aportes, los recursos de los inversionistas, a cambio de eso emite las cuotas de participación y, pero la diferencia está en que este fondo de inversión no invierte en activos inmobiliarios. Su objetivo no es, su política de inversión, no es, su estrategia de inversión no es invertir en activos inmobiliarios, no es invertir en acciones de empresas inmobiliarias, es invertir en instrumentos representativos de deuda o derechos de acreencia con el objetivo de obtener una rentabilidad. Entonces, lo que tenemos aquí es básicamente una suerte de estructura de financiamiento del fondo a las empresas inmobiliarias. O en general, y lo voy a poner, plantear más general, porque justamente el objetivo de su ponencia es darle un alcance un poquito más general, financiar en general a pequeñas o medianas empresas que normalmente, como mencionaba al principio, se les hace complicado acceder al mercado, al sistema financiero tradicional por las altas tasas. ¿Cómo lo hace? Claramente, un fondo de inversión no otorga y no puede, en principio, o no es usual, en principio, por la ley de fondos de inversión, incluso para fondos de inversión privados o bajo un régimen simplificado que la normativa permite,
que ellos otorguen directamente financiamiento a terceros. Entonces, ¿cómo? Es decir, que agarren el dinero, celebren un contrato de préstamo, un contrato de financiamiento y se lo den a un tercero. Entonces, ¿cómo se viabiliza esta figura? Esta figura se viabiliza a través de la adquisición o de instrumentos, bonos, instrumentos de deuda, bonos que emiten estas empresas o a través de la adquisición de derechos de acreencia. Y no sé si está, sí, aquí está un poquito más explicado. En el caso, vamos a ir por el segundo caso, en el caso de bonos, son, como ya mencionábamos con anticipación, son instrumentos de deuda que tienen un vencimiento mayor a un año, que los emiten empresas que necesitan financiamiento y los adquiere en este caso el fondo con justamente una expectativa no solamente de recibir el capital, sino también un intereses derivados de la tasa de interés al que fueron colocados los bonos. Y lo usual, un poco la tendencia que se da o se está dando en el mercado de este tipo de fondos es que estos fondos, estos bonos sean colocados por oferta privada. ¿Por qué? ¿Por qué en oferta pública, a lo que se mencionó hace un momento? Porque una oferta privada no está sujeta, como mencionaba, a toda la regulación de la SMB, del mercado de valores, que te establece una serie de, no solamente requisitos de información, sino también una serie de procedimientos administrativos que observar. Entonces, cuando es una oferta privada, aquí básicamente se reduce un poco a las negociaciones directas que entre las partes tengan, entre el fondo y la empresa que quiere financiarse. ¿Y por qué una oferta privada? Porque acá quien va a adquirir el bono o los bonos es solo un inversionista, que va a ser el fondo y quien nos va a emitir es una empresa. Entonces, básicamente el fondo va a hacer su due diligence respecto de esa empresa, de esa emisora, va a verificar cuáles son las potenciales contingencias, va a determinar si efectivamente es viable invertir o no en el bono o si hay contingencias financieras, legales o de otra naturaleza que hacen que la inversión sea riesgosa. Hace su propia evaluación con sus asesores financieros legales y determina si decide invertir o no luego de esa evaluación. Pero finalmente es una inversión directa, sofisticada y por eso calza sobre oferta privada. Entonces, ese es algo que ha agarrado bastante posicionamiento en los últimos 3, 4 años en términos de existencia de distintos fondos que brindan financiamiento a través de la adquisición de estos instrumentos de deuda y que tienen grande, un mercado grande porque como mencionábamos, hay muchas empresas medianas que por sus características, por el nivel de riesgo que los bancos perciben, no tienen necesariamente todas las opciones o buenas tasas que en este caso un fondo puede ofrecerle porque tiene un apetito de riesgo mayor. Entonces tenemos eso por un lado. Y cuando nos referíamos a la adquisición de derechos sobre creencias, ojo, no es nuevamente que el fondo va a otorgar financiamiento, va a prestar a estas empresas dinero. No es un contrato de mutuo, no es un contrato de financiamiento. ¿Cómo funciona? Básicamente, muchas veces hay bancos que están dispuestos a prestarle a las empresas a incluso una tasa menor, pero no con un objetivo de que el banco se mantenga en la posición de acreedor durante todo el tiempo del financiamiento, sino que pueda eventualmente vender cierta participación y por ende disminuir el riesgo, cierta participación de ese préstamo a terceros. Es decir, un banco le presta a una empresa 100 millones, que es un riesgo de posible impago de 100 millones, pero quiere reducir ese riesgo y por tanto se ha reflejado en una tasa de interés menor a solo mantener una posición en ese financiamiento de 20 millones, 30 millones. ¿Y qué es lo que hace? Esos otros 70 millones, la participación, otros 70 millones de la deuda se lo vende a terceros, se lo transfiere a terceros. Y justamente ahí es donde aparece estos fondos de inversión que pueden serles interesante participar de ese financiamiento. Pero no es que el fondo esté financiando a la empresa nuevamente. Y hay un banco, una entidad financiera que lo ha financiado. El fondo lo que hace es adquirir esa parte de la creencia que tiene el banco para tomar una posición como acreedor, pero no directamente desde el inicio, sino, como el nombre lo dice, se adquiere un derecho sobre esa creencia para eventualmente exigirle el pago a
a la empresa en virtud de las obligaciones que ha asumido con motivo de la deuda. Esta figura, o sea, actualmente no es tan usada como la adquisición de los bonos, pero también es posible, dependiendo qué empresa se financie y cuáles son y qué tan segura puede ser el financiamiento o la adquisición de la creencia para el fondo. Entonces, eso tenemos por el lado de los fondos de inversión. Y mencionar adicionalmente que en este caso de los fondos de inversión de deuda privada, tenemos algunos contratos, sobre todo cuando son la emisión de bonos. Tenemos un contrato de emisión de bonos. Este contrato de emisión de bonos regula no solamente los términos y condiciones que van a aplicar esos bonos, es decir, el plazo, tasa de interés, opción de rescate, entre otras características de los bonos, sino también muy importante, establece una serie de obligaciones y restricciones para la empresa emisora. ¿Por qué? Porque el fondo, no obstante ha hecho el due diligence de la empresa, le importa poner ciertas limitaciones a lo que puede y no puede hacer la empresa, porque ello le permite controlar el nivel de riesgo en que va a incurrir la empresa y que no se puedan generar contingencias. ¿A qué tipo de obligaciones o restricciones nos referimos en términos generales? Al monto de financiamiento adicional que puede obtener, qué tipo de garantías puede obtener ese financiamiento, a que, por ejemplo, no modifique su objeto social, por ejemplo, que no entre voluntariamente en un proceso concursal, que no se liquide, por ejemplo, que cumpla con sus obligaciones ambientales, laborales, entre otras, tributarias. Entonces, la forma de controlar un poco a esa empresa. Y adicionalmente en la estructuración de este tipo de emisiones hay una serie de garantías como una fianza solidaria que pueden dar otras empresas del grupo de la empresa o los propios accionistas de la empresa, fideicomisos de activos y garantías que justamente hacemos mención anticipadamente, o fideicomisos de flujos con el objetivo un poco de administrar esos flujos para garantizar o canalizar el pago de los bonos a través de ese fideicomiso. Pasamos luego a lo que son los fideicomisos inmobiliarios. Nuevamente, nuevo, no es una figura de mercado de valores, tiene importancia porque es muy usada también en lo que es financiamiento de proyectos inmobiliarios o como estructura de garantía en lo que justo veíamos hace un momento de emisión de bonos. En este caso, cómo se estructura este fideicomiso, ya habíamos visto en términos generales cómo funciona, con las particularidades que en este caso el fideicomitente suele ser el promotor del proyecto inmobiliario o un inversionista en proyecto inmobiliario o quien ha comprado el activo inmobiliario y los activos puede ser el proyecto, incluyendo el terreno que se ha adquirido, las preventas que se esperan realizar, justamente cuando se venden planos, las cuotas iniciales que han pagado algunos de los compradores que han adquirido o van a adquirir las unidades inmobiliarias, desembolso de préstamos cada una entidad financiera, flujos de las ventas que se espera recibir con motivo de las ventas de cada una de las unidades inmobiliarias, ese tipo de activos presentes o futuros son transferidos a este fideicomiso nuevamente, para que los administren, sobre todo en el caso de que son flujos o derechos, o como garantía. Y los administran según sea para pagarle a un banco, para pagar a un tercero, para devolvérselos al fideicomitente, según corresponda, y normalmente en estos fideicomisos inmobiliarios lo que tenemos es la participación de un banco que se constituye como fideicomisario senior, es decir, el principal fideicomisario beneficiario de esta estructura. ¿Por qué? Porque este banco lo que ha hecho en su momento es otorgarle un financiamiento a la empresa inmobiliaria, pero claramente el banco quiere cubrir el riesgo de ese financiamiento, para lo cual solicita en estos casos la constitución de una garantía como es un fideicomiso. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, entra el terreno en el fideicomiso, como hacíamos mención, se protege que ese terreno ya no sea parte del patrimonio del fideicomitente y no esté expuesto a los riesgos derivados de acciones que los acreedores del fideicomitente puedan interponer. O en el caso de los flujos, garantiza para el banco que esos flujos van a ser administrados por el fiduciario de cierta forma, que principalmente es con el objetivo de que se le pueda repagar la deuda al banco. Entonces, es un poquito la figura ya aterrizada a lo que es el financiamiento de proyectos inmobiliarios. Y finalmente, tenemos a los fideicomisos de titulización inmobiliarios, que también esto sin perjuicio, y acabo una salvedad, sin perjuicio del famoso FIBRA, que probablemente ustedes lo conocen, que
fue una figura que se creó ya hace, serán 7 años, 8 años, y que tuvo bastante allegada, por ahí hay unos 3 o 4 fibras constituidos. No estamos hablando en este caso necesariamente de fibras, sino un fideicomiso de titulización inmobiliario con unas características más de fideicomiso de titulización que el fibra, pero que también lo que se busca es un poco canalizar una suerte de financiamiento para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. En términos de participantes, originador y tipo de activos es muy similar, pero justamente, como decíamos en su momento, la diferencia entre un fideicomiso de titulización inmobiliario y un fideicomiso inmobiliario es que en el fideicomiso de titulización, lo que debe ser su finalidad primordial es que el financiamiento a ese originador, ese promotor, ese comprador, no lo dan el banco, no hay un banco en esta figura, sino hay inversionistas institucionales que adquieren esos bonos, dan ese financiamiento, el patrimonio recibe ese financiamiento, lo canaliza al promotor, comprador, al desarrollador del proyecto inmobiliario y como consecuencia el patrimonio titulizado se obliga a devolver ese principal e intereses de esos inversionistas y claramente con una rentabilidad de por medio. Entonces puede ser una figura atractiva justamente porque nuevamente aquí a diferencia del fideicomiso no hay un banco, hay inversionistas que quieren los bonos probablemente una tasa más baja incluso la que el banco ha otorgado. Igual, no es una estructura tan sencilla como lo pueden ver en el slide, tiene sus complejidades, pero puede ser atractiva dependiendo de finalmente el tipo de empresa y hacer el versus el financiamiento bancario al respecto del que podría obtener de esos inversionistas con la emisión de estos bonos en el mercado de valores. Y eso es por mi lado. No sé si hay algunos minutos para unas consultas, pero eso es un poquito lo que les quería comentar. Claramente, todas esas estructuras son más complejas de lo que les he presentado. Tienen una serie de detalles adicionales y ya claramente cuando se aterrizan a nivel contractual tienen ciertas particularidades y temas que negociar y establecer en los documentos respectivos, pero era darles una idea de cómo vienen las tendencias en estos términos, cuáles son esos tipos de estructuras que vienen siendo bastante utilizadas y que están generando mucha atracción o mucho atractivo no solamente para los desarrolladores inmobiliarios o para las empresas medianas en términos más amplios, sino también para los inversionistas que ven ahí una forma de canalizar su inversión, sus excedentes y obtener una rentabilidad que pueda ser atractiva para ellos. Muchas gracias. No sé, ahí Anderson, si hay algunos minutos o alguien tiene alguna consulta que pueda absorberles. Sí, doctor, gracias por su ponencia. Si alguien tiene alguna interrogante, les invitamos a levantar su mano para que el doctor pueda dar respuesta a las mismas. Al parecer no hay ninguna interrogante, doctor. Ha sido una excelente exposición, ha sido clara, ha sido precisa. Y bueno, con ello damos por finalizada la sesión programada. Le agradecemos nuevamente, doctor, de parte del equipo de B-Lawyer y de todos los asistentes, su participación en el presente curso y esperamos contar con su apoyo en futuros eventos. Muchas gracias, doctor, por su participación en esta ponencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a todos los participantes y igual, ahí cualquier consulta la podemos canalizar y atenderla. Muchísimas gracias, que tengan buena noche. Gracias, doctor.